Buenos días chicos, bueno, en esta entrega vamos a ver el gráfico de una función cuadrática. Vamos a ver las gráficas que estuvimos viendo, pero cómo las vamos a realizar. Para realizar el gráfico de una parábola f de x igual a x al cuadrado más bx más c, se deben calcular los elementos de la misma y luego representarla. Raíces de la parábola son los puntos de intersección de la gráfica con el eje x. Vale decir que f de x es igual a 0. Tenemos la fórmula con su discriminante, como lo habíamos visto ya anteriormente. Ahí calculamos, con esto calculamos las dos raíces, que serían una raíz, otra raíz en la gráfica. Los dos puntos sobre el eje x. Luego calculamos el vértice de la parábola. Yo les dije que teníamos unas formulitas. X del vértice es igual a la suma de las dos raíces dividido 2, es decir, x1 más x2 sobre 2, o el x del vértice también puede ser menos b sobre 2a. Esto dependiendo si me lo dan en la forma polinómica o esto dependiendo si me lo dan en la forma factorizada. Y el y del vértice es reemplazar en la función, si es polinómica acá, si es factorizada, donde sea, el valor a la x le van a dar el valor del x del vértice que les haya dado. Obtienen un número, ese número es el y del vértice. Y ahí tenemos las coordenadas del vértice. ¿Dónde las colocamos? X del vértice e y del vértice, y ahí tenemos el vértice de la función. Este vértice, dependiendo de que sea la parábola hacia abajo, este punto va a ser un máximo valor posible de la función. Fíjense que más arriba la función no hay nada. Todos son menores de ese valor. Por lo tanto, el vértice en este caso es un máximo. Si la parábola fuese hacia arriba, el vértice va a ser un mínimo. Calcular el eje de simetría. Bueno, esto era muy fácil porque ya una vez que calculamos el vértice tenemos el eje de simetría, porque es la recta que divide a la parábola en dos partes simétricas y la ecuación es x del vértice. En este caso es esta línea y se dice siempre, se grafica siempre con líneas discontinuas, con líneas de puntos. Ordenada al origen. ¿Cuál es el valor de la ordenada al origen? No hay que calcularlo, queda exactamente en el punto C. Es el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. Por eso se llama ordenadas, porque el eje Y es el eje de las ordenadas. Vale decir que f de 0 para 0, tanto de Y. Y ese valor es el valor C de la forma polinómica. Punto simétrico. Atiendan bien esto, que esto se hace sobre el gráfico, no hay que calcular absolutamente nada. Se busca en el gráfico el punto simétrico a la ordenada al origen con respecto al eje de simetría. Buscamos la ordenada al origen. Una vez que tenemos la ordenada al origen, acá, buscamos el eje de simetría. Fíjense, ¿cuántos cuadraditos hay al eje de simetría? Hay 1, 2, 1, 2, 3. Pasamos 3 cuadraditos hacia el otro lado del eje de simetría. 1, 2, 3. Y ahí tenemos el punto simétrico. Este punto simétrico tiene coordenadas que las debemos buscar en x del punto simétrico e y del punto simétrico. Eso, cada uno va a tener un punto simétrico distinto y lo buscan en la gráfica. Vamos a hacer la representación gráfica de esta función. Menos 3x cuadrado más 6x más 9. Ya sabiendo que este valor a es negativo, ya tenemos varias cosas en consideración. Una, que al ser negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Y por qué me tengo que pensar en esto en especial? Porque si hago mal el vértice, por ejemplo, y empiezo a ver que las ramas de la parábola van hacia arriba, me tengo que dar cuenta
de que este valor me dice que van hacia abajo y mi gráfica está hacia arriba. Quiere decir que hay algún valor que he calculado mal y busco ese valor que está mal calculado. Muy bien, entonces tenemos A menos 3, B 6 y C 9. Hacemos la fórmula. Fíjense que si toman la calculadora hacen 6 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 9, les va a dar todo el número todo junto, sacan la raíz cuadrada, acá la tienen, y la dividen en 2, la suma y la resta. Les va a dar menos 1 y 3. Estos valores ya los colocamos sobre, hay un menos 1 y 3, sobre el eje X, ya los marcamos, X1 y X2, ahí lo tienen. Acá pusieron X1 y X1, en realidad es X1 y X2. Vamos a calcular el vértice. El vértice es menos B sobre 2A, nos da 1. Y del vértice, fíjense acá, esto era lo que yo les decía. En la función, ustedes tienen la función, a la X la reemplazan por el valor del X del vértice, por 1. Entonces les va a quedar menos 3 por 1 al cuadrado, más 6 por 1, más 9. ¿Ven? Ahí lo tienen. Y eso les da 12. Entonces voy al punto 1, 12, marco un punto. Ese es el punto del vértice. Y como sé que estas ramas van hacia abajo, este va a ser un punto máximo de la parábola. Y ahí escribo el vértice, 1, 12. Bien, lo demás ya lo tengo calculado, porque el eje de simetría es el mismo valor del X del vértice, que es el 1. Ordenada al origen es 0, siempre X es 0, porque está sobre el eje Y, y el valor de C, y el valor de C que es 9. Entonces, para 0, 9 pasa por acá. Y ahí hacemos el punto simétrico. Buscamos en horizontal cuántos cuadraditos van hasta el eje de simetría. Un cuadradito, paso un cuadradito para el otro lado. Entonces, fíjense, de Y vale 9. ¿Y cuánto vale de X? 2. Punto simétrico en 2, 9. Y ya tengo ahí graficada los 5 puntos y tengo graficada la función menos 3x cuadrado más 6x más 9. Muy bien. Veamos otro ejemplo. En este caso el valor de A va a ser positivo. Entonces, fíjense, los intervalos, después vamos a ver esto. Ahora vemos, acá están las raíces. Las raíces son en menos 3, 1. Acá tengo el eje, acá tengo el vértice es en menos 1, menos 8, y este sería el valor de C, la ordenada al origen en 0, menos 6, y fíjense que entonces si hago un cuadradito para acá, hago otro cuadradito para acá, y acá tengo ¿quién? El punto simétrico. El punto simétrico, ¿dónde está ubicado? En menos 2, menos 6. Bueno, pero ahora vamos a ver, además de todos estos puntos que hacen que yo pueda graficar, vamos a ver los puntos notables de la parábola. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento están determinados por el vértice de la parábola, X del vértice e Y del vértice. ¿Qué estoy diciendo con intervalos? Los intervalos siempre se van a marcar sobre el eje X. Son espacios sobre el eje X que tengo que determinar. Y van a estar determinados por el vértice de la parábola, X del vértice e Y del vértice, con el eje de simetría. Acá, el eje de simetría es el que me determina el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Entonces me fijo, la parábola empieza acá y voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando hasta el mínimo valor. Entonces tengo un mínimo en el vértice. ¿Y qué le pasa a esta función? Va decreciendo a medida que yo aumento en valores de X. ¿Qué le pasa a los valores de Y?
van del positivo al negativo. ¿Ven? Entonces hay un intervalo de decrecimiento, en este caso del menos infinito, porque esto viene desde el más allá, porque esto continúa, hasta el menos 1. Ahí tengo un mínimo, en menos 1, menos 8. Y luego la función empieza a crecer en valores de i. Ven que va de los negativos hacia los positivos. Empieza a crecer del menos 1 al más infinito. Ahí tienen las flechas. Decrecimiento en verde, crecimiento en violeta. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Bueno, esto es crecimiento y decrecimiento. Como vimos, también vimos el punto del vértice máximo o mínimo. Acá dice, tenemos el vértice en menos 1, menos 8, las raíces en x1, menos 3 y x2, 1, menos 3, 1, se marcan entre llaves, el eje de simetría en menos 1, ordenada al origen donde la gráfica corta el eje y, el valor de c que es igual a menos 6, o también podemos ponerlo como 0 menos 6. Y el punto simétrico, en este caso es el punto simétrico, acuérdense que va a ser menos 2, menos 6. Bueno, van a responder las preguntas y después vamos a hacer alguna tarea en especial. Bueno, espero que les haya servido todo esto que les puse acá y esperamos hasta encontrarnos en la próxima. Gracias, hasta luego.